Y yo creo que no conozco a nadie que no haya tenido miedo a los conflictos en algún momento. Cuando hablamos de miedo al conflicto, hablamos de que tenemos miedo muchas veces a perder el vínculo. Miedo al abandono, de miedo al rechazo, como mujeres, que se nos enseña a nosotras del conflicto cuando somos pequeñas. Nosotras educadas, respetuosas, cuidadoras, que si tartamudeo, que si me quedo en blanco, y ahí ya miedo, entonces doy por hecho que no voy a poder tener nunca más este tipo de conversaciones, o que no puedo poner límites, o que no quiero hacer el ridículo. Todo lo que sea evitar va a ser un poco la receta para el desastre. Entonces, sea que evitamos hablar de las cosas, sea que evitemos que pasen las cosas, no, van a pasar, ¿cómo me preparo? En lugar de, bueno, pues la evito y ya está. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estaba con mi compañera Ainhoa y antes de ponernos a grabar yo ya estaba diciendo, este podcast es toda España, bueno, toda España y el mundo entero, porque hoy vamos a hablar del miedo al conflicto, en concreto de qué pasa, ¿no?, cuando ese miedo al conflicto nos paraliza y incluso está como bloqueando ya como nuestra existencia y nuestras relaciones. Y es que no sé si alguna vez ¿te ha pasado que sientes como un nudo en el pecho y en la garganta, como una presión enorme y un malestar gigantesco cuando sabes que tienes que decir algo que resulta muy incómodo y que incluso cuando eso ocurre prefieres quedarte callada antes que enfrentarte a una discusión, aunque eso signifique traicionarse a una misma, que eso es importante saber, que muchas veces ponemos por delante, ¿no?, el no atravesar esta incomodidad, este malestar o este conflicto, aunque eso esté significando ponernos a nosotras en un muy mal lugar, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de eso y me acompaña mi compañera Ainhoa, que ya la conocéis, hemos grabado muchos podcasts juntas y estoy muy contenta de que estés aquí en este nuevo espacio. Yo también estoy muy contenta de estar aquí, Yaiza. Gracias por invitarme. Y lo que decíamos antes de empezar el podcast, ¿no?, como que creo que es un tema con el que va a conectar muchísima gente y yo creo que no conozco a nadie que no haya tenido miedo a los conflictos en algún momento. Tal cual. Y como sabes, Ainhoa, que nos gusta empezar por el principio, a mí me gustaría que pudiéramos primero poner como en ese encuadre, ¿no?, ese marco, qué entendemos por miedo al conflicto y por qué se convierte en algo tan paralizante. Al final, cuando hablamos de miedo al conflicto, podemos estar hablando de muchas cosas, ¿no? Porque fíjate que ahora, en lugar de hablar de conflictos, hablamos de conversaciones incómodas. Hay muchas personas que también podemos llevarnos el conflicto simplemente a conversaciones donde puede que el otro se lo tome mal, esté pensando mal de mí, es decir, que haga un poco esta lectura de mente, esta bola de cristal de qué es lo que va a pasar, porque no nos vamos directamente a que nos vayamos a pelear con la otra persona. Entonces, cuando hablamos de miedo al conflicto, hablamos de que tenemos miedo muchas veces a perder el vínculo, ¿no? Hablamos de miedo al abandono, de miedo al rechazo, de miedo a la soledad no elegida. Podemos estar hablando de muchas cosas y de hecho yo creo que es como muy importante de primeras ver qué es lo que me está generando este miedo, cuál es el problema que estoy viendo a la hora de tener esta conversación. Con el tema de paralizarnos, hay muchas veces que tenemos mucho miedo porque alguna vez he tenido una conversación que si tartamudeo, que si me quedo en blanco, y ahí ya miedo, entonces doy por hecho que no voy a poder tener nunca más este tipo de conversaciones, o que no puedo poner límites, o que no quiero hacer el ridículo. Entonces tenemos que entender también que es normal, uno, tener miedo porque al final es una situación que estamos viendo como amenazante, y dos, que si no intentamos hacer algo para gestionarlo un poco mejor, vamos a llegar hasta este punto. Tenemos que ver un poco la diferencia entre el miedo, la ansiedad y el pánico. Imaginárnoslo un poco como si fuese una escalera, ¿no? ¿Qué tendríamos en el peldaño de abajo? Estar en nivel de alerta. Pues, por ejemplo, cuando vamos conduciendo. Nadie va relajadísimo. Es como que viene un coche por aquí, viene por allá, pero tampoco tengo este miedo. El siguiente peldaño sería ya el miedo. Porque si, por ejemplo, pues me dan miedo las curvas, ¿no? En una carretera yo solamente las veo ahí en el Maps y digo, ay Dios mío, curvas. Entonces ya como que pongo el foco y me imagino que eso puede ser una situación amenazante. Si esto no empiezo a gestionarlo, me voy al siguiente peldaño, ansiedad. Es decir, ya no solo tengo miedo a las curvas, sino a todo lo que me estoy imaginando que puede pasar, ya no de tener un accidente, sino y meteré bien la marcha, no la meteré bien y se me quedará calado y vendrán coches detrás, y me empiezo a agobiar yo sola con todo un escenario, toda una película que me estoy inventando, que si me quedo dándole vueltas y vueltas, voy a llegar al siguiente escalón, que es el pánico. Ahí tendríamos el ataque de pánico, ataque de ansiedad, parálisis, entraría un poco todo esto. Entonces, ¿es normal que lleguemos allí? Claro, si no tenemos recursos, un poco como para entender qué pasa y como para frenarlo. Total. Y de hecho, mientras te escuchaba, Ainhoa, gracias por esta intro, antes de conectarnos te decía que
que justamente esto, que como hay, que estos somos tantas y tantas de nosotras, que tenemos ese miedo, ¿no?, al conflicto, y hablábamos de cómo llega una persona a no tenerlo, ¿no? Y yo te compartía también desde mi parte personal que la primera vez que yo tuve una conversación así, con todo el conflicto que eso suponía, fue con mi madre, 6 años de terapia para prepararme esa conversación real y fue muy duro todo el proceso. Y ahora me nace como también preguntarte, porque fíjate cómo se hizo verdad todos mis miedos, que mi miedo era que ella se enfadara, que no lo entendiera y que se enfadara. No lo entendió y se enfadó. Entonces, yo me alegro de haber estado preparada para poder hacer frente a eso y no hacer mía la culpa, ¿no?, que aparecía, porque aparecía de manera natural, pero yo tenía muchos recursos para acompañarme y decir, no, esto no es mío, esto es de mi madre y yo no he hecho nada malo, ¿no? Pero es que muchas veces tenemos ese miedo y ocurre. Es que verdaderamente esa persona se va a enfadar contigo, ¿no? Claro, bueno, es que al final el miedo no es algo nuevo, el miedo tira de experiencias que tienes, de situaciones, de recuerdos, de, bueno, como un poco esta familiaridad que me estás diciendo, vale, conozco a mi madre, sé cómo va a reaccionar, por eso también tengo miedo, pero la idea es, vale, pues preparemos a Yaiza. Yo en las sesiones siempre les digo a mis pacientes, vale, nos vamos a tirar al agua, ¿no? Entonces, no sé cómo será el agua. Un poco lo que estabas explicando es, habrá olas, es decir, se va a enfadar, va a ser un poco desastre y como que medio me voy a ahogar en la piscina. Pienso, vale, pero vamos a intentar ponerte manguitos, flotadores, aletas, gafas, ¿no? Como un poco todo el pack para ver cómo puedes manejarlo de la mejor forma posible. ¿Va a ser ideal? Claro que no. ¿Te va a gustar la situación de enfrentarte a estas conversaciones? Claro que no, pero que por lo menos no sea como tan horrible el proceso, ni el antes, ni el durante, ni el después. Total. Esta es un poco la idea. Y sobre todo tengamos en cuenta que decías, vale, este es un tema que va a atravesar a mucha gente y también hablar de la parte cultural que nos afecta como mujeres, que se nos enseña, ahora porque estamos intentando deconstruir todo esto, pero que se nos enseña a nosotras del conflicto cuando somos pequeñas, ¿no? Si son ellos los que acaban jugando con a lucha, a boxeo, a pues eso, ¿no?, como superhéroes, a pegarse, nosotras no. Nosotras educadas, respetuosas, cuidadoras, ¿no?, un poco con todos estos peluches o con todos estos bebés para poder cuidarlos, para poder estar ahí. Entonces no se nos enseña nada sobre el conflicto. Entonces al final encontrar nuestra voz es todo un proceso. Total. Tal cual. Gracias también por mencionarlo porque a veces se nos olvida, ¿no? Claro. Y es importante tenerlo en cuenta. Sí, porque si no, ¿y por qué tengo miedo? ¿No? Porque hay otras personas, además que siempre nos comparamos con el que lo hace fantásticamente perfecto, ¿y por qué esta persona sí que puede hablar y puede decir lo que piensa y por qué yo no? Si pensamos también en personas racializadas, métete en un conflicto. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de ti? No, como este black excellence, el tener que hacerlo todo bien, decirlo todo perfecto, porque si no enseguida te van a criticar. Todo esto también está ahí y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de entendernos. Y a la hora también de pedir ayuda, que esto es algo que yo me pongo muy pesada, pero es que no voy a parar de defenderlo nunca. O sea, si no puedes trabajar con una terapeuta que no tenga esta mirada de entender todo tu contexto, la religión también. Claro. Entonces, quiero decir, todo lo que has mencionado, no podemos trabajar. Si no vas a entender desde esa mirada, es que no va a ser un lugar seguro para ti. Claro, sobre todo hablabas de la culpa, ¿no? Tengamos en cuenta que la culpa al final es una emoción secundaria, que la aprendemos un poco del contexto en el que vivimos, no solo de la familia, sino también de la cultura en sí. No tiene nada que ver la traición o la culpa en países asiáticos, lo que tiene que ver aquí. Entonces, esto también hay que entenderlo. No se puede exigir lo mismo, no se puede decir, bueno, es que no puedes tener miedo ante esto, a defraudar a tus padres, ¿no?, que hablabas ahora, a decepcionar. Siempre pongo el ejemplo del Rey León como un poco la frase de Mufasa, me has decepcionado, ¿no? Esto es una losa tremenda que nos ponemos muchas veces encima y, como bien decías, esa culpa aprendida, eso es lo que piensan ellos. Luego, al final, yo no me puedo guiar o muchas veces no me quiero guiar en base a los esquemas que he aprendido con ellos. Entonces, si para ellos estoy haciendo algo mal, pero para mí no, cuidado, que esa culpa es suya, que es un poco lo que comentabas. Claro, ahora, contado así parece fácil, pero no. De hecho, te decía antes, una de las cosas más difíciles que me ha costado aprender y entender, ¿no? ¿De qué manera no puede afectar este miedo?
a nuestra salud mental y a todas nuestras relaciones personales. El hecho de, porque a mí me conecta con este miedo al conflicto, lo que me lleva es a evitarlo directamente. Sí. Entonces, claro, ¿cómo este modelo instaurado de evitación como estilo de vida, cómo nos puede afectar? Nos puede afectar muchísimo, ya no solo evitar el conflicto, sino que acabas evitando las relaciones. Muchas veces no me quiero quedar sola o no quiero que haya un conflicto porque al final quiero mantener ese vínculo, pero me acabo sintiendo más sola. Decido dejar de quedar con estas personas porque tengo que hacer lo que estas personas dicen, porque yo al final no tengo voz ni voto, que me lo he metido yo también en la cabeza, que yo he decidido actuar así, pero me acabo aislando, acabo teniendo muchísimos pensamientos intrusivos, muchísimas obsesiones, problemas físicos que muchas veces no están relacionados con nada, aparte de la sintomatología típica del miedo, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, ganas de llorar. Como aparte de todo esto, muchas veces utilizamos también el control, ¿no? Intento controlarlo todo porque si va de la forma que yo creo que tiene que ir, entonces como que todo irá bien. No suele pasar. Entonces nos afecta muchísimo, pero porque fíjate que hablábamos del título del podcast, ¿no? Miedo al conflicto. Y al final muchas veces me pienso que un conflicto es cualquier cosa. Es que si doy mi opinión y no es lo que ellas esperaban, conflicto. Si pongo un plan encima de la mesa y piensan que en qué momento se me ocurre hacer esto, conflicto. Entonces tiendo a ir dando pasos para atrás, me desconecto con mis necesidades, va bajando mi autoestima, me infravaloro, me invalido, afecta muchísimo. Cuando el miedo también es un poco la herramienta desde la que vivo. Sí, ostras, es que ahora cuando te escuchaba digo, claro, es que desde mi mapa, desde mi experiencia y desde mis ojos, yo entiendo como conflicto una cosa y desde tu mapa y tu verdad entiendes como conflicto otra. Es que tal cual un poco lo que decías. Y es que me he visto muy reconocida en muchas yaizas de mi historia no tan pasada, ¿no? Pero de a veces no decir por miedo, ¿no? A que no se ha tenido en cuenta o sea un poco criticado y yo lo viva como que tengo que defenderlo y entra el conflicto cuando en realidad no lo hay. Claro. Por eso creo que este tema es muy amplio, ¿no? Por eso hablamos de conflicto, pues que cualquier cosa puede llevarnos a, sobre todo cuando hago esta lectura de mente, ¿no? O intento complacer a todo el mundo. Esta es otra de las cosas que pasan, ¿no? Cómo afecta a nuestra salud mental, que tomo este rol de siempre ir complaciendo. Esto desgasta muchísimo, esto hace que la batería social se acabe enseguida, que yo tenga que estar todo el rato, ay, no digo esto por si sienta mal, ay, no propongo esto otro porque tal, ay, ten en cuenta que esta persona no sé el qué. Entonces prefiero quedarme en casa. Y, ¿sabes? Me conecta con un desconectarme de las relaciones honestas porque no hay autenticidad, ¿no? O sea, aunque a priori te pueda parecer como que es súper chuli no generar ningún tipo de malestar ni de incomodidad a nadie, hay un punto también como de madurez en el que yo también me pregunto, ¿y yo quiero personas así a mi lado, no? Tal cual. Un poco te quedas en las relaciones superficiales. Claro. O como escucha, ¿no? Como esta parte de muchas veces que decimos, no, es que yo soy de las que escuchan. Y es como, vale, pero ¿y tú? ¿Para cuándo? ¿No? Como que al final acabas perdiendo esa conexión con las necesidades. Muchas veces es que ya no sabes ni qué es lo que necesito, cuesta, pero porque llevas tanto tiempo sin ponerte en el foco que dices, uy, y ahora me preguntas a mí. No, a mí no me preguntes, ¿qué prefieres tú? Y das la vuelta. Aprendes también a esto, ¿eh? A dar la vuelta a las conversaciones y centrarlas siempre en el otro y así le vas haciendo preguntas. Pero claro, ¿y tú qué? Es lo que decía, busco no sentirme sola, busco no sentirme rechazada, no sentirme abandonada y me acabo sintiendo sola igual. Entonces... Y justo relacionado con esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿de dónde nace todo este miedo al conflicto? O sea, hemos ido viendo como las pinceladas, pero realmente es algo que voy aprendiendo, es algo que empieza ya en mis figuras primarias de apego, en plan desde la infancia, cómo leo, cómo aprendo. Sí, tal cual. Fíjate que decíamos, vale, el miedo no tiene nada de nuevo, sino que va buscando un poco referentes. Entonces ya no solo la parte cultural que decíamos, sino cómo se gestionaba el conflicto cuando yo era pequeña. Ya no es cómo lo gestionaban conmigo, sino entre ellos, los de arriba, ¿no? Un poco las figuras que me han criado. Decían las cosas, no las decían, tendían a hay conflictos y luego hacemos como si nada,
nunca se hablan las cosas, hay castigos de silencio, si el otro dice algo que no va acorde con lo que yo estoy pensando. Luego ya también relacionado conmigo misma. Cuando yo he dicho algo diferente, cuando yo he sobrepasado un límite, ¿cómo se ha gestionado esto en casa? ¿Ha sido el fin del mundo? ¿Me han hecho sentir culpable en un poco de no me lo esperaba, me has decepcionado, ¿no? Que decía antes, que es una losa. ¿Cómo se ha gestionado todo esto? Eso es lo que voy aprendiendo. Luego también en las relaciones, en los vínculos, ¿no? Con los iguales, cuando yo soy un poco más mayor, al final vamos aprendiendo. Y como tampoco he visto otro modelo, o un poco también es lo que se enseña, decíamos, como toda esta parte cultural en películas, series, pues eso, ahora estamos un poco saliendo de aquí, ¿no? Yo recuerdo de pequeña superheroínas, pues no había. Entonces, como que no, las mujeres no entran en conflicto. Entonces todo esto lo vas construyendo y luego es un poco todo lo que queda, creencias sobre mí misma de no, es que yo no puedo poner límites. No, es que no puedo decir lo que pienso. Es que mis necesidades no son importantes. Es que a mí no se me ve. Entonces da igual, ¿no? Yo tengo que hacer un poco por y para el otro porque de esa forma el otro sí que me ve, pero no hablando de mí ni pensando en mis necesidades. Todo esto al final se van convirtiendo en esquemas en función a los que voy viviendo en el día a día. Y bueno, muchas veces es un poco desastre. Y ya si hablamos de trauma, ¿no? Esto estábamos hablando de situaciones cotidianas. Pero luego si encima metemos pues esas situaciones de trauma, de que ya directamente nos vamos al maltrato cuando he dicho alguna cosa diferente a lo que pensaba la figura que yo tenía en la crianza. Aquí se complica mucho más la cosa y entonces en terapia hay que trabajar más. Me ha venido también, es que cuando pienso en lo de las familias, digo, pues con todo el amor del mundo te digo que aquí no se salva ni Pepe, te digo yo. Es que además hay una generación pobres, porque yo parece que tengo como una cosa con la generación de los 60, pero es una generación perdida, no hay nada que hacer en esa generación. Porque pobres, pienso, de verdad, sé que lo han hecho lo mejor que han podido, pero vaya familias más disfuncionales. Incluso las comunes normotipas, en plan, las que está todo bien, está mal, está todo mal. Me da mucha pena, pero es así, incluso dentro de los vínculos, porque ahora también quizá me doy un poco más de cuenta al yo estar en una relación de pareja y al haber trabajado mucho lo que sí, lo que no y hacia dónde quiero llevar mi relación, que me doy cuenta de los modelos de amor que tenemos en términos generales, Entonces, si tú también ese conflicto de cuando se entere tu padre, cuando se entere tu madre, o sea, hay como si yo digo una cosa, mis padres se van a pelear. Sí, esto también, por eso hablaba un poco de esto mismo, no solo los conflictos que he podido tener yo con ellos, sino entre ellos. Muchas veces es que se pelean cuando yo digo algo por eso, porque cada uno tiene un modelo diferente, cada uno va desde lo que ha vivido, no hay ninguna reflexión, ningún planteamiento. Y entonces, claro, yo no quiero que mis padres discutan. Y ya si hay divorcios entre medio, ni te cuento, ¿no? Cuantísimas veces hemos vivido separaciones, hemos vivido divorcios y me pienso que es mi culpa. Pero porque al final muchas veces discutían con temas relacionados conmigo. Entonces yo esto al final lo voy absorbiendo. Hablabas de generaciones y pienso, bueno, ahora también tenemos una generación que como viene con todos estos issues, el problema es que nos vamos muchas veces al otro lado y es como no quiero que le pase nada, no quiero que el niño se frustre. Otra evitación. No, desastre otra vez. Total, desastre otra vez. Bueno, ¿cómo se cría bien? Verdad. No lo sé. Pues es que claro, yo también pues lo pienso y digo, es otro modelo de evitación, porque en el fondo, ¿cómo? Aprendiendo también a sostener esa incomodidad, ¿sabes? El otro día, no sé cómo era, porque igual no viene al cuento, ¿no? Pero me ha venido como a la mente que el otro día estaba con unos amigos y hablábamos como de la crianza, así como, ¿qué haríamos, no? Ese miedo a que mis hijos sufran, tal. Y entonces mi amiga contaba como un ejemplo de que ella cuando era pequeñita le robó una canica a un niño del cole, esto es una tontería, pero que ella ahora, con la edad que tiene, ya de adulta, pues agradece mucho como lo hizo su madre, porque aunque en ese momento fue en plan, mamá, no me hagas esto, pues su madre, ella tenía la confianza de poderlo contar en su casa, decirle, mamá, lo he robado yo, y su madre le dijo, esto que has hecho no está bien, yo te quiero igual, pero hay que ser consecuente con esto. Ahora vas a ir al colegio y le vas a devolver la canica. O sea, para mí es una manera de aprender a transitar y sostener la incomodidad y a ser consecuente. Creo que hoy en día a lo mejor el papel es más de vamos a hacer ver, ¿no? Que para que no se moleste, para que no esté que no pase nada. Claro, es otra manera al final como de evitar, cuando al final pues va a tocar hablar de cosas que no nos gusta y va a tocar decirnos cosas que no son cómodas, que no son agradables,
pero ese es el camino, ¿no? Claro, es lo que dices, hemos cambiado una evitación por otra y al final todo lo que sea evitar va a ser un poco la receta para el desastre. Entonces, sea que evitamos hablar de las cosas, sea que evitemos un poco que pasen las cosas, no, van a pasar, ¿cómo las gestionamos? Como un poco aceptar que las emociones están ahí, van a seguir estando, ¿no? Como que miedo vamos a tener en algún momento, ¿vale? ¿Qué hacemos con el miedo? No podemos ir evitando, pues, vale, voy a tener una conversación incómoda, pues no va a ser lo que más me guste en la vida. Y va a haber momentos que me va a generar agobio, me va a generar ansiedad, ¿vale? Pero ¿qué hago con ello? ¿Cómo me preparo? En lugar de, bueno, pues la evito y ya está. Capítulo siguiente. El camino es no tenerla. Pues no, vamos fatal. ¿Qué nos lleva a esto? Hemos hablado mucho de la palabra culpa. ¿Por qué muchas veces sentimos culpa o miedo a decepcionar cuando intentamos poner un límite? ¿Cómo aparece esa culpa aprendida de la que estabas hablando? Bueno, un poco por lo que decía, porque son los valores que hemos aprendido en casa. Entonces también tengamos en cuenta que muchas veces vamos en contra de todo ello, ¿no? Es que en casa se ha dicho que de puertas hacia afuera, ¿no? Como que todo tiene que estar bien. No, yo considero que hay que hablar las cosas y que si estás mal, que no pasa nada, eso va a ir en contra de lo que yo he aprendido. Entonces la culpa la voy a sentir. Pero lo que tengo que ver un poco es, vale, ¿pero esta culpa es mía? ¿Esta culpa de quién es? Y que la función de la culpa es aprender de los errores. Ni fustigarme, ni darme latigazos, ni machacarme hasta la muerte, ni como que tenga unas consecuencias desproporcionadas. Al final es una emoción más. La idea es, vale, he cometido algún error, lo he hecho mal, podría hacerlo mejor la siguiente vez y prepararme para el futuro. No quedarme ahí atascada y un poco luego tener que hacer penitencia. Cuidado con esto, hablabas de la religión, ¿no? Y muchas veces como que decimos, no, aquí ateos. Pienso, no, la culpa la tenemos muy dentro. Toda esta parte de la moral, del ser buenas personas, nos pensamos que no, pero está muy arraigada muchas veces a nuestros aprendizajes. Entonces nos vamos mucho a culpa, sacrilegio y pienso, a ver, que no hemos hecho aquí nada del otro mundo, no hemos matado a nadie, ¿no? ¿Qué ha pasado realmente? Vale, pues que ha habido un momento que esto pues igual lo podía haber dicho de otra forma, vale, pues que también se puede pedir perdón, no pasa nada. Como un poco ver cómo puedo reparar en lugar de irme directamente a machacarme, porque eso no tiene ningún sentido. Ya, pero fíjate cómo reparar también es un conflicto, o se puede entender como un conflicto en sí mismo. Porque reparar también implica aceptar que el otro, ¿no? Que la otra persona no acepte esas disculpas. Y afrontar eso también con esa madurez de ahora ya sí que sí, esto es tuyo, esto no me pertenece, yo he hecho lo que he podido. Es una movida que requiere una madurez, no madurez en que la persona sea madura o inmadura, sino de madurar este proceso en ti, Sí, en ti. de sostenerlo, que es lo que decías antes. Al final es sentirme incómoda y aguantarlo en lugar de decir cómo me quito esto de encima. Pero también difícil, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que todo está a un clic, todo lo queremos ya, si no me gusta esta serie cojo cambio y ya tengo otra. Antes, bueno, pues el jueves por la noche, ¿qué hay? Esto, ya está, esto es lo que hay. Entonces, esto se complica porque no nos gusta conectar con el malestar, porque queremos quitarnos la incomodidad de encima. Y es como, bueno, es que no podemos vivir a base de eso. Más que nada porque te vuelves, porque al final lo que decíamos, las obsesiones, el intentar controlarlo todo, el miedo te puede y no se puede vivir así. Bueno, y luego eso, que luego también cómo estamos generando las relaciones. Porque si cada vez que me tengo que enfrentar a esto me resulta mucho más fácil decirme, ¿sabes qué? Esta persona me tiene hasta el coño, que le den y no la veo más. ¿Cuántas relaciones vas a estar perdiendo a lo largo del camino? Que no. Bueno, es lo que está pasando un poco también, ¿no? Con todo el tema de las aplicaciones, que las relaciones se ven como un producto. Y tal cual, ahora que hacemos un producto no me gusta, lo tiro, siguiente, me compro otro. Y es como, no, por Dios. Intentemos, pero por eso, porque no me quiero enfrentar a la incomodidad, porque igual me han dicho algo que no sentaba bien y lo tendría que cambiar. Paso, porque es que las mujeres, ¿no? Que queremos tener muchas comunicaciones, muchas conversaciones. Bueno, es que no digo que haya que hablar de absolutamente todo, pero es que estaría bien saber cuáles son los términos del juego. ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza? Más que nada porque si no me lo voy a inventar y será más problemático. Tal cual, tal cual. ¿Qué dinámicas van a hacer que se perpetúe este patrón de ir evitando el conflicto, incluso cuando sabemos que esto ya nos hace daño? O sea, fíjate cómo puede ser que haya personas, quiero pensar que hayan llegado a este podcast porque hay partes de ti
que ya saben que te reconoces en esa problemática, ¿no? Entonces, tú estás escuchando este podcast y dices, sí, veo esa parte como de reconocimiento, pero de verdad que la realidad es que hay una cosa, ¿no? Una fuerza mayor que hace que yo no sea capaz y siga ahí evitando ese conflicto. Es un poco esto que decíamos de estas creencias, estos esquemas, esta otra parte de mí que dice, me da igual, no quiero perder esta relación, porque lo pasamos tan mal en esos otros momentos en los que perdí esta relación, si encima hemos tenido pues eso, abandono de alguna de las figuras de la crianza, si he tenido trauma, que es lo que decía antes, si ha habido como algunas separaciones, pues eso, que han sido muy dolorosas o de la nada, que es como desaparece una persona de tu vida y no te explican ni te dicen nada. Es una niña, no se enterará, cosas de estas, ¿no? Entonces al final lo que voy aprendiendo o lo que se va generando es una parte de mí que se aferra y se agarra pase lo que pase. Y tengamos en cuenta que somos seres sociales, es decir, siempre buscamos un poco, nunca vamos a llevar bien el rechazo. Y que luego también cuando nacemos somos seres dependientes, ¿no? Si miramos un poco la naturaleza, pues no tenemos nada que ver cuando nacemos a cómo pueden nacer otros animales que ya corren el día 2. Entonces, si yo dependo y en ese momento no están, una parte de mí ya se crea ahí. Y es esta parte que dice, no podemos volver a pasar ahí. No podemos volver a estar en ese punto, no lo puedo volver a pasar así. Por eso también es muy importante con el miedo darme cuenta de, vale, soy la del presente, es ahora la del pasado. ¿Cómo lo puedo gestionar ahora? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué va a suponer ahora? No va a tener nada que ver con lo que pasó en ese momento. Aparte, en ese momento no tenía recursos, era más pequeña, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es diferente, puedo hacerlo de forma diferente. Entonces, tenemos que ir un poco a trabajar con esto. Claro, ¿y cómo le hacemos entender a esa persona, ¿no? que quizá es verdad que hable con esa persona y la pierda porque esa persona no puede sostener esa incomodidad y le resulte tan desagradable que diga desaparezco? Pero también puede pasar que tú tengas esa conversación y eso no solo arregle lo que estabais poniendo sobre la mesa discutiendo, sino que también une más la relación. Aparte de, porque esto es otra cosa que igual nos vamos como un poco de tema, pero yo también desde mi cortísima experiencia haciendo esto, enfrentándome a los conflictos, me doy cuenta de que la autoestima hay un factor, o sea, yo creo, ¿no? Como no sé muy bien cómo explicarlo, pero como que hay una parte que la autoestima está y se trabaja. O sea, cuando digo que se crea es esto, vamos como reforzando esa confianza en ti misma en que puedo hacerlo, ¿no? Como esas experiencias correctivas que me van acercando a que, joder, ¿no? Me ha salido de puta madre, pues puedo volver a probar. Porque yo me he dado cuenta que, aunque mi madre en ese caso concreto se enfadara, pero ella tuvo también la oportunidad de decir, oye, ¿qué me ha pasado? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego volvió, ¿no? Y me ha pasado también con otras personas que muy lejos de incluso como mi madre enfadarse de primera, ha sido como, pues gracias por decirme esto, porque nadie nunca me lo había dicho y el hecho de poder tener este espacio pues me permite y realmente he sentido mucha más conexión en vínculos que llevaban años en mi vida pero eran más superficiales gracias a tener conversaciones así. Entonces a veces nos quedamos con la idea de tener esta conversación significa perder, pero ¿cómo hacemos el cambio de pensamiento, esa creencia, de cambiarla, transformarla en un es que quizá digo esto y me acerco más todavía a esa persona? Tiene que ver mucho con lo que decías antes de las relaciones superficiales, ¿no? Si realmente esa persona, yo tengo una conversación intentándolo hacer desde este punto como más asertivo, la perfección no existe, ¿vale? Pero intento, ¿no? Como no ponerme a la defensiva, como explicar realmente qué es lo que me pasa a mí, poniendo el foco en cómo me siento yo y no en es que esto lo has hecho de esta forma y no me ha gustado. Y esa persona igualmente se va. Bueno, es que ¿cómo manteníamos sino esa relación? ¿Cómo mantenemos la relación con una persona que cuando le digo lo que necesito me dice, bueno, pues es que me da igual porque mis necesidades están por encima? O se lo toma como un ataque y no hace esta reflexión que decías que hace tu madre. Como un poco también ver eso. Y si la pierdo, obviamente haremos el duelo, obviamente no me gustará, pero al final, ¿qué hago? ¿Cuál es la alternativa? ¿Quedarme siempre callada? ¿Estar siempre un poco a favor de todo lo que diga la otra persona, estar siempre siendo complaciente porque te desgastas? Y no hemos hablado de el enfado y la tristeza que muchas veces están de forma permanente en mi día a día si vivo a base de esto, porque al final vivo a base de sacrificarme por el otro.
Y todos sabemos que receta para el desastre, en el sentido de que voy a tener comentarios pasivo-agresivos, voy a empezar a generar un rencor hacia la otra persona, que la otra persona muchas veces no se entera de nada, no tiene ni idea, y además toda esta invalidación o todo este pisarme a mí misma en algún momento sale y en algún momento estallo, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, es que no controlo mi ira. Y es como, claro, porque no le has ido dando espacio en el momento que tocaba y por algún lado tiene que salir. Entonces, me acabaré cargando la relación, sea porque tengo la conversación incómoda, sea porque en algún momento peto, como también ver eso, que la conversación sirve para unir, esa es la idea. De hecho, yo siempre lo planteo un poco que cuando vamos a tener una conversación incómoda, como decir esto de primeras, te estoy diciendo esto porque mi idea es mejorar la relación, porque si la mantenemos como estamos hasta ahora, es que en algún punto se va a ir. Entonces, si ya lo planteamos desde aquí, la persona ya es como que puede que no se lo tome tanto a la defensiva, que luego seguramente sí, pero como que ya entra diferente. No te lo estoy diciendo como forma de echarte la bronca, sino porque quiero que mejore nuestra relación, porque creo que esto es importante hablarlo, porque yo llevo días dándole vueltas, porque empiezo a estar más irritable, porque empiezo a estar más distante, porque veo que a la mínima que haces algo, yo ya estoy ahí, ya me enfado, ya te critico, ¿qué está pasando? Y poder hablar un poco desde aquí, esto es lo que hace que las relaciones se unan más y al final se acaben fortaleciendo de estas conversaciones. Tal cual. Sí, o sea, yo lo siento un poco como si tengo esta conversación contigo es porque me importa el vínculo, porque también me he dado cuenta cuando no me importa y he dicho, es que no cal, es que no quiero, o sea, ninguna necesidad de pasar por esto. A veces incluso me conecta con es que no te voy a regalar ni siquiera este espacio vulnerable en el que, porque ya sé que no. Pero cuando lo haces es porque verdaderamente eso que tenemos me está importando, no lo puedo dejar pasar. Sí. Y bueno, ver también que muchas veces no hablamos porque vemos que el otro es un muro, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero hay que ver desde dónde no estoy hablando. ¿Desde el miedo, que era lo que decíamos ahora? ¿O desde el sé que esto va a ser en vano? Que encima, por experiencias, ¿no? Repito, el miedo no es algo nuevo, sino que tira para atrás. Esta persona, ya la he visto en otras situaciones, va a ser un desastre, no va a servir para nada. ¿Qué relación puedo llegar a tener con una persona así? Y me planteo cosas, ¿no? En lugar de poner los límites hacia afuera, los pongo conmigo, porque también va de eso. Muchas veces tenemos que hacer un poco esto y soltar la idea que yo tenía de esa persona, de la relación que se puede tener, y es como, vale, esta es la relación que puedo tener, ¿cómo la puedo gestionar? ¿Puedo gestionarla? Y si puedo, ¿cómo? Tal cual. Ainhoa, para todas esas personas que nos estén escuchando y que dicen, vale, chulísimo, una idea guapísima, muy bien, ¿qué hago? ¿Sabes? Dame unos tips facilitos de esos que en 2 días se me arreglen, ¿no? Ya sabemos que no. Este es uno de esos, bueno, todos los temas que trabajamos son cúrratelo, amiga, pero es verdad que a veces genera como mucha frustración, ¿no? El decir, vale, chulísimo el podcast, pero ¿qué puede ayudar realmente a una persona? ¿Por dónde empiezo, no? Si yo viera el problema como un ovillo de lana gigante, ¿qué hago para encontrar el primer hilo para tirar? Bueno, por un lado terapia, ¿no? Que decíamos, sobre todo también lo que digo es, si ya nos vamos a situaciones traumáticas, más terapia que coger 4 tips porque la vamos a liar más. Pero de primeras, un poco lo que hablábamos, conocerme. Historia, ¿no? ¿Cuál es la historia? Al igual que hacemos muchas veces trabajar en terapia con la línea de vida del miedo. Línea de vida de miedo a los conflictos o de los conflictos en general. ¿Qué ha pasado? Porque creo que nos sirve mucho y es también la forma de empezar a conectar un poco con ese diálogo interno compasivo. Porque yo no voy a empatizar si no entiendo. Entonces muchas veces, por mucho que sea mi vida, no me doy cuenta, yo la voy viviendo y hasta que no cojo y me paro, no veo realmente cuál es mi historia. Entonces, sobre todo, entenderme, porque desde ahí no me machaco. ¿Cómo le puedo tener miedo a las conversaciones? Ah, vale, es que me ha pasado esto, es que de pequeña interioricé esto. Vale, es normal que tenga miedo a este tipo de conversaciones. Vale, ya es el primer punto de partida. Luego lo que decíamos, ¿cuál es el miedo realmente? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Tengo miedo de que esta persona me abandone, tengo miedo de lo que vaya a pensar de mí, porque esto también está muchísimo. Tengo miedo de, pues no lo sé, un poco también en función de la etapa en la que estoy. Porque si estamos hablando de adolescencia, de institutos, de que tengo miedo de que me dejen sola en el patio del colegio, problemón. No es lo mismo que me deje de hablar una amiga ahí
que me deje de hablar una amiga cuando tengo 20 y pico años y pues tengo muchas más o puedo hacer más cosas con mi vida. Entonces, como entender un poco qué es lo que me está dando miedo, porque desde ahí lo puedo hacer un poco más fácil. Y luego también entender qué pienso de mí misma, lo que decía. No es que mis necesidades no son importantes, es que esto lo llevamos, además estas creencias son losas, tremendas, como si fuesen sentencias. Y es como que digo, me sentencio a que mis necesidades nunca van a estar encima de la mesa. Y como conectar un poco con, ¿te das cuenta de que te estás sentenciando a que toda tu vida sea esto? ¿Qué le dirías a una persona que te importa? Como siempre esta pregunta de, hombre, pues no le diría esto, ¿le dirías esto? ¿Le dirías que sus necesidades nunca van a estar encima de la mesa? Y ahí también hacemos un poco el, vale, a veces pensamos que no tengo los mismos derechos que el otro, que solamente merezco que me pasen cosas malas, que haga lo que haga, nunca voy a tener el control. Claro, es que en función de lo que he vivido, muchas veces interiorizo losas de estas que me condicionan en muchos aspectos y sobre todo con el miedo, no solo al conflicto, sino al miedo en general. Entonces, como darme cuenta, un poco observar qué es lo que hay dentro de mi cabeza y luego ya voy viendo, vale, pues igual esto tendría que cambiar un poco la frase, qué necesitaría decirme, cómo me puedo animar. No todo va a ir bien, esto no, ¿vale? Sino como esta parte de ¿qué te vendría bien? ¿Qué le dirías a otra persona? Porque con esto de la culpa que decíamos, o de estos esquemas o escudo familiar que vamos interiorizando, muchas veces es como que tenemos el escudo de la familia y luego con otras personas yo tengo uno diferente, pero conmigo sigo aplicando el mismo que aprendí en casa. Y dices, ¿qué está pasando? Pero no soy consciente hasta que no cojo y me pongo a hacer como este trabajo de entenderme y comprenderme a mí misma. Entonces yo creo que ese es como el primer paso, que es mucho, es muchísimo. Puede parecer como, me pongo un día, me entiendo en 4 minutos y ya está. No, es mucho trabajo de ir conectando, que muchas veces también duele y que muchas veces también da miedo. Hay mucho miedo al pasado, a lo que he vivido, a recordar situaciones y ya no solamente traumáticas, sino porque muchas veces, bueno, pero discutimos, pero miramos hacia otro lado. Hagamos como que esto no existe. ¿Para qué quedarme ahí dándole vueltas? Hombre, para ver qué ha pasado. Para aprender, porque hemos dicho que el miedo lo que hace es eso. Si al final no miro nunca, el miedo lo que entiende es cualquier situación en la que me voy a sentir de esta forma, evítala. Receta para el desastre, otra vez. Bueno, espero que sirva un poco. No, de verdad, yo también creo, bueno, pues igual ahora también lo que toca es sostener la frustración, de saber que esto no vas a aprenderlo a hacer en un día ni en 2, y que es un camino largo, es un camino complejo y que en ningún caso yo voy a invitar empieza a probar y ya irás viendo que se va mejorando, ni mucho menos, pero es verdad que conforme vas, pues venga, hoy me estoy mordiendo la lengua, no puedo más, pero hoy voy a probar a hacer algo diferente después de haber hecho todo ese trabajo. Y todas aquellas experiencias van como cogiendo espacio, es como que se disipa un poco esa incomodidad y cada vez es una incomodidad más cómoda. Nunca creo que sea del todo agradable porque siempre hablar de cosas que no nos gustan no nos gusta, no hay gusto en hablar de algo que que genera malestar, pero poquito a poco, en base a ir haciéndolo, te das cuenta de que cada vez te sientes como más confiada. Pero claro, repito, pues cada persona es un universo, pero ya hasta llegar a tener la primera, 6 años. 6, quiero decir. Si están escuchando este podcast ahora, pues empieza a contar. Para el 2032. Tal cual, es un poco lo que decíamos de lanzarse a la piscina, pero no modo masoca, claro, sino como un poco con todo esto que he dicho, pues al final ya sería como el vale, he aprendido a nadar y ya llevo manguitos. Venga, ¿no? Ponerme a prueba, pues no como en tu caso que te vas a lo más difícil, sino pues yo que sé, hay muchas veces que con este miedo al conflicto, pues no digo en una frutería, por ejemplo, que me dan X manzanas, ay, es que esa no, dame otra. Claro, es que al final, si lo voy interiorizando tanto, hay cosas o experiencias mínimas que puedo ir empezando por esto. Y sobre todo, lista de logros. Yo creo que esto es algo que pasamos siempre por encima, porque al final el cerebro es un poco angustias, ¿no? Como que se fija siempre en lo negativo, porque la idea es sobrevivir, la idea es aprender y la idea es un poco que sigamos vivos, insatisfechos, aunque no estemos felices, pero vivos. Entonces, como que el ir recordando qué cosas he hecho,
Porque esto mismo, ay, pues mira, he ido a la frutería y le he dicho, oye, mira, esta no, ponme esta otra. O a la pescadería, ¿no? Como, ay, ¿me los puedes dar de aquí atrás? Ay, ¿qué tal? Porque al final esto también lo puedo interiorizar como un conflicto. Esto es un logro. Y hay que empezar a darnos palmaditas en la espalda, ¿no? Y como hacer un poco esa lista, es lo que decías, va haciendo que yo vaya teniendo como más confianza en mí misma, vaya teniendo más seguridad. Porque al final la receta ante el miedo no es la calma, que sí que también hay que estar en un punto calmadas y un poco mantenernos en la ventana de tolerancia, sino la seguridad. No en que todo vaya a ir bien, sino en mí. Entonces, vale, ¿qué pasa si el pescatero me pone mala cara porque he cogido y le he dicho esto? Bueno, pues oye, yo cojo, me voy porque al final me voy con el producto que quería, porque por algo lo estoy pagando, porque no sé qué, porque tal. Me voy empoderando a mí misma, me voy calmando a mí misma. Entonces, esa es la idea un poco con estas experiencias que ibas diciendo, que a medida que voy haciendo más, me voy a sentir como un poco más segura. Sí, de hecho, con esto que has dicho, y ya vamos cerrando, no lo había pensado nunca, Ainhoa, pero de repente te escuchaba y digo, hace como un par de años me estaban haciendo las uñas y la chica que me hizo las uñas, la manicurista, me estaba haciendo mucho daño, porque me apretaba como así, como asá, y me estaba tocando las narices, o sea, me entraban ganas de decirle, tía, me estás haciendo daño, pero no dije nada. Pues me pasé toda la tarde llorando. Me sentí muy mal porque me di cuenta, me acuerdo que además le dije a Jordi, es que sé que te va a parecer una chorrada y sé que te va a ser como de puta risa, pero es que verdaderamente no puedo parar de llorar porque fue el primer día que me di cuenta de dónde me estaba colocando yo. O sea que por no decirle a esa persona, perdona, me estás haciendo daño, yo estaba permitiendo que me hicieran daño. Claro, por eso como un poco pensar en muchas más situaciones, que tenemos muchísimas. O sea, que nos estamos yendo como a las conversaciones incómodas de relaciones importantes y pienso que no, que es que en medio del conflicto, si nos ponemos a mirar, lo tenemos en muchísimos otros espacios y ahí es donde podemos ir haciendo estos cambios y como irme empoderando. Porque si no empiezo por ahí, me voy directamente a lo más difícil. Aquí fíjate que puedes perder, que te mire mal la persona que te está haciendo las uñas, bueno, pues cambio el sitio, ¿no? Pero al final son más situaciones en las que vamos viendo que me hago pequeñita y me acabo perdiendo. Tal cual. Wow, ahí sí que hay faena, ¿eh? Porque es que llega un momento donde verdaderamente dices, pues que no sé quién coño soy. Es que no sé quién coño soy. Y cuando llega la pregunta mágica que antes decías de, bueno, ¿y tú qué necesitas? Por eso esta parte que decía de entendernos, ¿no? Y muchas veces va a través de esta pregunta, ahora que sí que se pone como más de moda esta pregunta, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿No? Y es como, no lo sé, no pongas el foco en mí, me estoy agobiando. Bueno, Ainhoa, gracias. Gracias por todo lo que has compartido, de verdad. Muy valioso, porque yo siempre llego con una idea, me dais otra y ahora me quedo yo con mis cositas ahí porque, joder, ahora digo, ostras, fíjate el día de las uñas y ahora como me quedo pensando, ¿no? en la cantidad de momentos, ¿no? en mi día a día y en mi vida que por miedo, ¿no? a ese conflicto pues no estoy pudiendo ser, claro, en el fondo, ¿no? Así que gracias de corazón y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Y he de decir que mientras íbamos ya como por la parte mitad, final del podcast, me nacía compartiros una cosa justo cuando Ainhoa ha compartido la parte de autoconocimiento y es que me ha venido a la mente presencia y sé que el autoconocimiento hay múltiples formas, que muchas veces caemos en el típico libro de autoayuda que si te sirve, oye, genial fetén, pero me ha nacido presencia, es un espacio de arte-terapia que además pues yo creo que para cuando escuchéis este podcast ya estará existiendo. Y es que a mí me parece que nunca voy a decir que nada es sustituto de un proceso terapéutico, ni muchísimo menos. Pero yo me he dado cuenta en mi propio proceso personal de que muchas veces la terapia no llega a lugares donde el cuerpo necesita contarnos cosas, ¿no? Y presencia es un espacio de arte-terapia a través de la atención plena, pero sobre todo del arte de lo corporal, de las artes plásticas, haciendo cosas que aparentemente son tonterías y juegos de niñas. Llegamos a lugares donde no llega lo cognitivo, donde no puedo llegar desde el mundo cognitivo y emocional dentro de un proceso one-to-one, ¿no? Y me parece una herramienta súper poderosa de autoconocimiento. Es verdad que luego no llegas a reparar ahí mismo, ¿no? El poder enfrentarte a un conflicto, pero descubres partecitas de ti que no llegas de otra manera. De pronto dices, ahí va, ¿qué se mueve aquí?
qué es lo que estoy sintiendo, por qué esto me genera tanta incomodidad, por qué esto también me genera tanto rechazo, porque además lo estás haciendo en grupo. Y el grupo, yo no voy a poder, o sea, defensora de los grupos al mil por mil. Y os lo quiero soltar por eso, porque hay un montón de actividades de todas las maneras y os lo dejo ahí como recurso de autoconocimiento maravilloso. Lo malo, entre comillas, es que ahora mismo solo está en Barcelona, pero si no, ya sabéis también, para las que estéis preparadas para empezar terapia, que podemos acompañaros en Barcelona, en Madrid, de manera presencial y también online, y que en todo lo que os podamos ayudar, pues aquí estamos siempre. Date el espacio también para poder, pues no sé, sentir todo lo que estás sintiendo con todo lo que esto mueve, porque a veces te coloca en lugares que dices, ahí va, me he dado cuenta de cosas que no son agradables, que me ocurren, y está bien. Vamos a sostenerlo ahí. Y escríbenos si nos necesitas para lo que sea. De verdad que estamos aquí más allá de este podcast. Y nada más, que te mando un abrazo, os mando a todas un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Wow!